En esta segunda parte, ¿por qué vuelan los aviones?, vamos a empezar intentando refutar de una vez por todas, este principio de tránsito en tiempo constante. Voy a borrar aquí. Vamos de nuevo a dibujar nuestra ala asimétrica. Ponerla un poquito mejor. Vamos a hacerla mejor. Así. Entonces, en este ala asimétrica tenemos de nuevo nuestro flujo que va a chocar contra el ala, y esta forma va a obligar al flujo de aire a adaptarse a la misma. Tanto estas dos, vamos a coger de nuevo dos volúmenes de aire, vamos a coger un volumen de aire arriba y otro volumen de aire abajo, vamos a ponerlo aquí pegado para seguir sus movimientos. Este volumen de aire de arriba va a ser obligado a curvarse y va a ocurrir lo siguiente: va efectivamente a desplazarse a lo largo del ala. Vamos a poner esto un poco mejor. Va a desplazarse a lo largo del ala hasta llegar a la parte final del ala. Sin embargo, ha sido demostrado experimentalmente que cuando esta partícula, este pequeño volumen de gas en el flujo de aire, se encuentra aquí, este todavía está prácticamente empezando a realizar su movimiento. Luego, efectivamente, la velocidad de esta partícula, de este volumen de aire, es muchísimo mayor que esta, no un poco mayor, sino bastante mayor, y desde luego no tiene nada que ver con este tránsito del tiempo constante. Esto lo podéis observar todo en el vídeo que el doctor Holger Babinski, que pertenece al departamento de ingeniería de la Universidad de Cambridge, ya digamos que publicó un vídeo ya en el año 2003 en el cual en un túnel de viento, experimentando con un ala, en este caso era una ala simétrica, emitía pulsos de viento y podía comprobarse que efectivamente con humo, para poder seguir efectivamente esos volúmenes de gas, y podía comprobarse efectivamente de un modo irrefutable cómo esto ocurre así. Y eso lo podéis ver, si queréis verlo, lo podéis ver en el enlace del vídeo que voy a poneros exactamente aquí. ¿Por qué ocurre esta diferencia de velocidad? Bueno, pues en realidad tiene que ver con las presiones. Si nosotros consideramos las curvas que están realizando, una curva mayor supone una mayor diferencia entre las presiones en la zona superior y las presiones en la zona inferior. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí el negro no. Bueno, sí, vamos a coger el negro para diferenciarlo un poco mejor. Si nosotros tenemos aquí este volumen de aire, la presión en la zona superior, la presión aquí, va a ser mayor que la presión en la zona inferior. Precisamente debido a esa curva está empujando, está siendo desplazada hacia arriba y está empujando la masa de aire que tiene por encima. Esa mayor diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior va a obligar a ese volumen de aire a que se curve, producción del efecto Coanda, un efecto de los fluidos que tienden a seguir una de las explicaciones. También, por ejemplo, en el agua también se utiliza mucho como ejemplo del efecto Coanda, que es cómo los fluidos tienden a seguir la superficie de los sólidos. Sin embargo, por ejemplo, en el agua también hay otros condicionantes, por ejemplo, la elevada tensión superficial, que en este caso se debe a puentes de hidrógeno, diferencia de electronegatividad, pero en el caso del aire es básicamente una cuestión de presiones. Como digo, la presión superior, la presión que hay en la parte superior de este volumen de aire es mayor que la que hay en la parte inferior. Por lo tanto, si nosotros hacemos una descomposición de fuerza, va a resultar una fuerza de presión en este sentido, que lo que va a hacer es, por un lado, obligar a ese cambio de dirección hacia abajo, va a hacer que ese chorro se dirija hacia abajo y va a acelerarlo. Esta presión sería
la responsable de esa aceleración y ese aumento de velocidad, y por lo tanto llegan mucho antes estas partículas que se están desplazando por la cara superior que las que se encuentran en la cara inferior. Esa diferencia de velocidad existente, vamos a dejar esto un poco más limpio, esta diferencia de velocidad entre ese volumen de aire que se desplaza por la parte superior y el que se desplaza por la parte inferior, se va a ver incrementado, se incrementa cuando aumentamos la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues eso ocurre, básicamente, cuando se aumenta la inclinación del ala. Esta inclinación, en vez de tener 20 grados, que tenga 35, entonces una mayor inclinación en el ala, o una menor inclinación en el ala, va a cambiar esas diferencias de presiones. Y, por supuesto, con la velocidad que tenga el ala, la velocidad que tenga todo el avión, incluida el ala que va con él, velocidad del ala. De modo que a mayor inclinación, mayor velocidad, mayor diferencia de presiones, mayor presión resultante y, por lo tanto, una mayor aceleración, con mayor velocidad, va a moverse esta corriente, este flujo de aire por la parte superior. Bien, de modo que vamos a explicar esto, la fuerza de sustentación, vamos a explicarlo basándonos en, no vamos a hacer referencia al principio de Bernoulli en absoluto, sino que nos vamos a basar en las leyes de Newton. Por un lado, en concreto en la tercera ley, que la tercera ley dice que es la ley de acción y reacción, y dice que cuando un cuerpo A está ejerciendo una fuerza a un cuerpo B, ese cuerpo va a responder con una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, que sería la fuerza B. Otra cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de explicar la fuerza de la sustentación sería, vamos a ponerlo también en verde, sería el ángulo de ataque del ala. Y el ángulo de ataque, ¿vale? Alfa, sería lo siguiente. Si nosotros cogemos, en este caso vamos a tomar un ala simétrica, para nuestro ejemplo, entonces si tomamos ese ala simétrica, voy a intentarla dibujar lo más simétricamente posible. Pues si ese ala simétrica tiene un ángulo de ataque respecto de la horizontal 0, el flujo de aire va a verse modificado exactamente en la misma medida y, por lo tanto, una partícula o un pequeño volumen gaseoso que empiece aquí y un pequeño volumen gaseoso que empiece aquí van a llegar exactamente al mismo tiempo, van a tener exactamente las mismas variaciones, y esto no va a producir ningún tipo de diferencia en las fuerzas. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es que inclinamos este ala, vamos a inclinarla unos 30 grados respecto de la 15, 20, no sé, más o menos, respecto de la horizontal. Este ángulo de aquí sería el mismo que tenemos aquí. Sería el ángulo de ataque. Entonces ahora ya sí se produce algo parecido a lo que hemos visto en este ala asimétrica. El flujo de aire que llega aquí, vamos a ponerle la dirección, el sentido que diga, que llega aquí, este volumen de aire, ay, qué mal estoy dibujando peor de lo normal. Vale, vamos a poner el flujo de aire así que sea más claro. Este volumen de gases
realidad no estamos hablando de partículas individuales, sino pequeños volúmenes de gases, que llega aquí, va a verse modificado mucho más que este otro que llega aquí, por lo tanto, la presión, se va a ejercer una presión resultante con esta dirección y sentido, que va a aumentar la velocidad, va a ser la aceleración que aumente la velocidad de esta partícula, que va a llegar aquí muchísimo antes. Por la ley de acción y reacción, nosotros lo que tenemos aquí, en realidad no es más que un chorro de aire dirigido hacia abajo del ala. A eso se le llama, en inglés, downwash. Lavado hacia abajo. Bien, pues ese chorro hacia abajo va a generar, eso es una fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, va a generar la consecuente fuerza de reacción de la misma intensidad, pero exactamente en sentido contrario. Y esta fuerza de reacción que se genera es la fuerza de sustentación. Vamos a ver eso aquí con un poco más de detalle. Nosotros estamos hablando de que hay un flujo de aire dirigido hacia abajo, que sería el downwash, que sería la fuerza de reacción, y eso va a suponer una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario, que sería la fuerza, esto sería la fuerza de acción, y esta otra sería la fuerza de reacción, que es la equivalente a nuestra fuerza de sustentación. Y ya está. En realidad es tan sencillo como eso. No hay que recurrir en absoluto al principio de Bernoulli. Además que esto es la base de toda propulsión. Esto es la base de la propulsión, no solo en el ala, sino también en una hélice o en un reactor de un jet. Fuerza de acción, que tiene una fuerza de reacción, y en este caso la fuerza de reacción es la que va a elevar el avión, que dependerá, como hemos visto antes, de la inclinación del ala o de la velocidad del ala. Podríamos entrar en muchos más detalles, pero espero que os haya quedado claro, por lo menos lo básico.